Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga. Gloria a Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo número 10. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo número 10. Estamos en la serie Venga tu reino, es el clamor de un intercesor que le cree a Dios. El domingo pasado, bajo este mismo tema de la serie, hablamos sobre fe e intercesión, la llave que abre los cielos. Pero en esta mañana vamos a hablar acerca del tema la fe de un intercesor. Ya esta es la quinta parte de esta serie, así que en esta mañana, bajo el tema principal, hablaremos de fe de un intercesor. Mateo capítulo 6, versículo 10, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Bendecimos una vez más tu nombre. Damos gloria y honra a ti, Padre Celestial, porque nos permites también, Señor, disfrutar este tiempo de tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por cada corazón y cada vida que está aquí presente para recibir, Señor, esta semilla de tu palabra. Y creemos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra no regresa vacía, Señor, sino que hace el efecto para el cual es enviada. Y lo declaramos en esta hora, Señor, sobre nuestros corazones, sobre esta iglesia en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, el domingo pasado dijimos que la fe es la que nos habilita para interceder. Pero también dijimos que la fe es la que nos hace marchar hacia adelante para que podamos interceder y recibir de parte de Dios. Y este principio que acabamos de citar, que la fe es la que nos habilita a nosotros para interceder, la fe es la que nos capacita para interceder, lo podemos ver claramente en el Evangelio según San Mateo también, en el capítulo número 17, del versículo 14 hasta el versículo 21, podemos observar la realidad de este principio. La fe nos habilita para interceder. Y dice el texto de Mateo capítulo 17, versículo 14 al 21, que cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza,
Diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Tremenda lección la que el Señor Jesús les da a sus discípulos que venía entrenando y capacitando. Y en esta ocasión la lección es sobre la fe. Y más que la fe, también la fe de uno que intercede. Aquí encontramos a un hombre que vino de manera natural en el amor del Padre que tiene por su Hijo, y por eso digo de manera natural, viene a interceder por su Hijo, que está siendo atormentado, como el mismo texto dice, muchísimo por un espíritu lunático. Y este hombre viene a Jesús porque acabamos de leer que los discípulos no pudieron hacer nada por su hijo. Ahora, este hombre no podía interceder directamente por su hijo porque ya conocemos en enseñanzas anteriores acerca de este tema que no estaba en la posición ni en la condición espiritual para él interceder por su hijo y liberarlo de aquel demonio. No tenía la autoridad espiritual. Y es por eso que entonces inicialmente este padre angustiado viene y lo trae a los discípulos, pero cuán desilusionado queda este hombre porque los discípulos lo intentaron, pero no lo lograron. Porque él claramente dijo, lo traje a tus discípulos, pero tus discípulos no pudieron hacer nada. Eso nos deja ver entonces que los discípulos intentaron liberar a aquel muchacho de aquel demonio. Entonces, él viene y lo trae al Señor Jesús, y ya sabemos lo que el Señor dice a los discípulos, y finalmente es cuando los discípulos, aparte, ya cuando todos se fueron, le preguntan al Señor, bueno, ¿y por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? En otras palabras, ellos le dijeron a Jesús, ¿por qué no fue efectiva nuestra intercesión? ¿Qué le dijo el Señor? El Señor no les dijo a los discípulos, bueno, lo que pasa es que ustedes tenían que hacer primero un curso que se llama 7 pasos para liberar un endemoniado. No, Jesús no les dijo eso. Jesús les dijo, porque ustedes no tuvieron fe. Esa fue la respuesta de Jesús. Ustedes no tuvieron fe. Porque aquí es donde aplicamos el principio, porque la fe es la que nos habilita a nosotros para interceder y entonces de esa manera poder recibir. Por ejemplo, como sabemos, lo de Génesis capítulo 12, ¿qué hizo marchar a Abraham? ¿Qué hizo que Abraham fuera hacia adelante cuando escuchó el llamado del Señor? Su fe. El texto claramente dice de Hebreos que Abraham salió sin saber a dónde iba. Él recibió una palabra del Señor y él le creyó a Dios y por eso él marcha hacia adelante porque le cree a Dios. Entonces la fe habilitó a Abraham, lo capacitó para él avanzar y poder recibir la promesa que Dios le había dado. Si los discípulos no tenían fe, vana era su intercesión, ¿cierto? Si los discípulos no tenían fe, era infructífera su intercesión, como lo podemos ver en el texto.
Si nosotros, como hijos de Dios, que nos llamamos creyentes, si no tenemos fe al interceder por algo o por alguien, vana será nuestra intercesión. Estaremos tan frustrados como encontramos a los discípulos en este texto que no tuvieron fe. Si no hemos visto fruto, es porque entonces no hemos nosotros actuado. Es porque no le hemos creído al Señor y no hemos obrado. Recuerde que la fe sin obras es muerta. Entonces, Dios, volviendo a lo de Abraham, Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Cuándo este hombre vería el cumplimiento de su promesa? ¿Cuándo vería Abraham cumplida su promesa? Vería cumplida su promesa quedándose sentado en Ur de los Caldeos, quedándose sentado ahí en Babilonia. No, él pudo ver la promesa cumplida cuando él salió. O sea, cuando él le creyó a Dios y puso esa fe por obra. Y por eso recibe el cumplimiento de la promesa. Por eso el Señor, en este texto de Mateo 17, donde leímos, el Señor a los discípulos, Él les da la clave. Cuando ellos les preguntan al Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Entonces Jesús les da la clave. ¿Cuál es la clave? Si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, entonces podéis decir a este monte, quítate de aquí y pásate para allá, y así será. Amén. Esa es la clave. El Señor le está diciendo a los discípulos cuál era la clave. Si tienes fe como un grano de mostaza, entonces ustedes pueden decir a este monte, quítate de aquí y pásate para allá, y nada será imposible. Esa es la clave que el Señor Jesús les da a los discípulos. En otras palabras, le está diciendo, si ustedes tienen fe, entonces ustedes pueden interceder y eso será eficaz. Habrá un fruto, será efectivo. Si tienes fe, puedes actuar y entonces, si actúas, si te mueves, habrá un fruto también. Ahora, en primer lugar, por eso podemos decir, número 1, venga tu reino, no es un rezo, es una declaración profética. Venga tu reino, lo que aparece en Mateo 6:10, que leímos, no es un rezo, recuerde, como muchas personas lo tienen, es una declaración profética, porque la intercesión es profética. Tenga claro esto, la intercesión es profética. Por eso, venga tu reino, no es un rezo, es una declaración profética, porque la intercesión es profética. Para que podamos comprender esto un poquito más, cuando digo que la intercesión es profética, esta palabra profética viene de profecía. La palabra profecía en griego es una palabra que se lee propeteia. Propeteia o propeteía son dos palabras. Pro, que significa delante de, o antes de, o en lugar de. Pro. Y la segunda palabra, pemi. Pemi significa hablar. O sea, que propeteia o propeteía en griego quiere decir hablar de antemano o hablar en lugar de otro, porque ese es el profeta. El profeta habla en lugar de Dios. Entonces, por eso profecía básicamente significa hablar en lugar de Dios o hablar de antemano
o declarar una palabra con anterioridad, o sea, antes que suceda. Ese es el profeta. Profeta no es el que dice, yo sabía que eso iba a ocurrir, ya Dios me lo había dicho. No, eso no es ningún profeta. Es el que declara antes de. Por eso es que el profeta es de fe. El profeta es de fe. ¿Y qué es la fe? Según registra Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Por eso el profeta habla antes de, porque él tiene la convicción, ha recibido el mensaje que eso es lo que va a pasar, que eso es lo que va a suceder. Por eso, entonces, el profeta es de fe. Por esta razón, el profeta Elías, cuando citamos este pasaje en Primero de Reyes 17:41 en adelante, el profeta Elías hizo una declaración al rey. El profeta Elías le dijo, una grande lluvia se oye, ¿cierto? Eso dijo el profeta Elías. El profeta Elías dijo al rey, anda, sube, come y bebe, porque una grande lluvia se oye. Eso le dijo el profeta Elías al rey. ¿Se lo dijo cuándo? ¿Antes o después que pasara? ¿Después que pasó? No, antes de que lloviera, porque ya habían pasado ¿cuántos años? 3 años y 6 meses que no llovía. Así que era como que un imposible. Pero el profeta Elías declara esta palabra y entonces es cuando el rey hace lo que el profeta le dice. Aquí, Elías, cuando declara esta palabra en ese texto de Primero de Reyes 17, ¿qué hace Elías luego? Elías va a interceder. O sea, él se arrodilla a interceder. Y finalmente, ¿qué pasa? Finalmente pasó lo que antes él había declarado, ¿cierto? Finalmente pasó lo que antes él había declarado. ¿Por qué? Porque la intercesión es profética. O sea, si decimos que la intercesión es profética, entonces quiere decir que eso implica fe. ¿Amén? Implica tener, o sea, el intercesor implica tener fe. Interceder implica tener fe. Y aquí entonces podemos establecer la diferencia podemos establecer una diferencia entre oración e intercesión, que son dos cosas diferentes. Por eso los que estuvieron hace unos años en el estudio del FBC, ahí se trabajó lo que es oración e intercesión. Son dos cosas diferentes. Y aquí yo quiero resaltar esto para que podamos comprender lo que el Señor nos quiere decir a través de este tema, fe de un intercesor. La intercesión, en segundo lugar, o número 2, la intercesión tiene que ver con escuchar y declarar lo que el cielo está diciendo. La intercesión tiene que ver con escuchar y declarar lo que el cielo está diciendo. Repito lo que he dicho. Por eso el profeta Elías dijo, una grande lluvia se oye. Eso dijo el profeta Elías, un intercesor. Y lo mismo también podemos decir
del profeta Eliseo. El profeta Eliseo, ahí, con la experiencia y su trayectoria, también podemos nosotros observar que este principio, la intercesión, tiene que ver con escuchar y declarar lo que el cielo está diciendo. Lo vemos en el profeta Eliseo. Y permítame, por favor, entonces señalar Segundo de Reyes, capítulo número 5, versículo 1 al 3. Segundo de Reyes, capítulo número 5, versículo 1 al 3. Miremoslo aquí en la pantalla. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Versículo 2 dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Versículo 3 dice, esta, la muchacha, dijo a su señora, a la esposa de Naamán el leproso, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y aquí me detengo un poquito para resaltar este principio. Esta muchacha que aparece en este texto era hebrea y había sido llevada cautiva por los sirios, la llevaron cautiva y quedó en la casa de Naamán. Y Naamán era leproso. Y aquí nosotros podemos ver en este texto, a través de esta joven o a través de esta muchacha, este principio, porque esta muchacha tenía fe. Ella era una joven de fe, porque ella le dijo a la esposa de Naamán, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y escuche, esta muchacha no tenía ninguna base física para declararle esto a la esposa de Naamán. ¿Por qué digo esto? Porque ella no había visto en Israel, en la región de Siria, no había visto todavía que un leproso hubiese sido sanado. Así que ella no tenía la evidencia para decirle, basada en esa evidencia, bueno, yo tengo evidencias de que leprosos han sido sanados por el Señor, así que por eso le estoy diciendo esto. No tenía esa evidencia, sin embargo, ella le cree. Y es más, el mismo Señor Jesús, en Lucas capítulo 4, versículo 27, el Señor Jesús dijo, muchos leprosos había en los tiempos del profeta Elías. Pero solamente Naamán el sirio fue sano. Qué interesante, ¿cierto? Lo que dijo el Señor Jesús. Había muchos leprosos, pero solo uno fue sano. Naamán el sirio, dijo el Señor Jesús. La pregunta es entonces, ¿por qué el Señor Jesús dijo que solamente Naamán el sirio fue sano si había muchos en el tiempo del profeta? ¿Por qué? Porque una muchacha llena de fe intercedió para que fuera sanado. O sea, que la fe de esta muchacha la habilitó, la capacitó y le dio convicción para decir, el profeta que está en Samaria, que es usado por mi Dios, que es poderoso y que es grande,
Él, si usted le dice a su Señor que vaya allá, Él lo sanará de su lepra. La muchacha no le dijo, mi señora, en Samaria hay un profeta y a mí me parece, yo tengo la corazonada, yo tengo un presentimiento que si usted le dice a su esposito que vaya donde ese profeta, a lo mejor, de pronto, quizás lo va a sanar. No, ella le habló con convicción. Esa es la fe de un intercesor. Ella le dijo, si él va allá, él lo sanará de su lepra. O sea, a pesar de que no tenía ninguna base física, sin embargo, estaba convencida de que su Dios usaría al profeta para sanar a ese hombre, Naamán el sirio. Por eso el Señor Jesús dijo, muchos leprosos habían en los tiempos del profeta, pero solamente Naamán el sirio recibió sanidad. ¿Por qué? Porque una muchacha llena de fe intercede por él. Y por eso es que Efesios capítulo 6, versículo 18, nos hace un llamado de atención a la iglesia. Y Efesios 6, 18 que dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Y nuevamente dice, y súplica por todos los que, los santos. Súplica por todos los santos. ¿Y sabe qué significa súplica? Súplica significa rogar. Y rogar es interceder. Recuerde las definiciones de intercesión que dimos. Rogar es interceder. O sea, que de manera que el texto de Efesios, cuando dice súplica por todos los santos, está diciendo intercede por los santos. ¿Y quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? La iglesia. Nosotros somos los santos. O sea, que el Señor nos está mandando, intercede por tu hermano. Pero si ni siquiera oramos por el que está al lado de nosotros, ¿cómo vamos a ver un milagro de Dios? Si recibimos la exhortación del Señor que nos dice, suplica por los santos, o sea, ora por tu hermano, pero si ni siquiera oramos por el que está al lado, entonces ¿cómo queremos ver la gloria de Dios? Iglesia. Porque eso es súplica, rogar. Y el Señor esta es una palabra para la iglesia. Súplica por los santos, por tu hermano. Por eso fue que Naamán el sirio fue sano, porque una muchacha tuvo fe y oró, clamó, intercedió para que él recibiera sanidad. Ahora, ¿qué tal que la muchacha? Porque la muchacha estaba cautiva. De Israel la llevaron cautiva a Siria. O sea, la privaron de su país, de su cultura, de su territorio, de su familia, la llevaron como esclava. Pero esta muchacha no estaba llena de amargura, de resentimientos. Ella cuando lavaba la ropa de Naamán, ella no decía, este sirio leproso, ojalá se muriera, porque me trajo cautiva para acá, me privó de mi país, de mi cultura, de mi familia, ojalá se muera. No, ella no dijo eso. Ella dijo, si mi Señor va a donde el profeta que está en Samaria, Él lo va a sanar de su lepra. Qué tremendo, ¿cierto? O sea que había un corazón lleno de misericordia, compasivo, a pesar de la situación en que ella se encontraba. Qué tremendo lo que el Señor hace aquí. Pero en este mismo texto de Segundo de Reyes, capítulo 5, veamos lo que dice el versículo 9 y el versículo 10. Segundo de Reyes 5, 9 y 10.
Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Finalmente obedece. Entonces, obedece yendo a la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Fueron las palabras de el profeta Eliseo. Aquí Eliseo le mandó a que hiciera un proceso en el río Jordán. Pero escuche, Eliseo no lo manda a que este hombre sirio, general del ejército de Siria, hiciera este proceso en el Jordán porque Eliseo se las quería desquitar. No, porque recuerde que los sirios eran enemigos de Israel. Y como eran enemigos, entonces Eliseo aquí no dijo, aquí me las va a pagar, por lo menos que me las pague. No, Eliseo no le dijo que fuera 7 veces a bañarse en el Jordán porque se las quería desquitar. No, de ninguna manera. Eliseo recibió la orden del cielo. Por eso, intercesión tiene que ver con escuchar y declarar lo que el cielo dice. Lo que le dijo Eliseo, lo escuchó del cielo. El Señor lo mandó a que le dijera eso. Cuando el Señor le dijo, dile que vaya y se meta en Jordán 7 veces, Eliseo no dijo, ay Señor, no. Es que este es un general. Señor, este es un hombre valeroso. No le hagas eso, Señor. No, mandémoslo a un jacuzzi mejor. Allí, un lugar donde ninguno lo vea. Allí, mandémoslo para el jacuzzi donde el doctor Diego, con burbujitas allí porque es rico. ¡No! Que vaya al Jordán. Porque el Jordán era el río del pueblo y era más sucio que los otros ríos. Y por eso es que este hombre, si usted más adelante, él solicita, ¿por qué no me envía mejor a otros ríos y me manda al Jordán? Entonces, la orden que recibe el profeta no es de su propia razón, no. Como intercesor, como profeta, él escucha lo que el cielo dice y entonces es lo que le declara a este hombre, a este sirio, Naamán. Pero el versículo 11, leamos por favor lo que dice el versículo 11 de Segundo de Reyes. Dice que Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, o sea el profeta, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová. Mire lo que quería él, su Dios, y alzará su mano, tocará el lugar y sanaré de la lepra. ¿Qué significa eso? Lo que estaba diciendo este hombre sirio, Naamán. O sea, aquí tenemos el prototipo del hombre natural, el prototipo del hombre carnal, que quiere que sea como él dice, ¿cierto? Y así también nosotros muchas veces queremos como nosotros decimos que sea, no como Dios dice que es, no, sino como nosotros queremos que sea. O sea, muchas veces queremos ser mayor que Dios, porque aquí él que estaba era ordenándole a Dios que le dijera al profeta que hiciera como él quería, y no como Dios le dijo al profeta que él hiciera. O sea, hombre carnal, hombre completamente natural. En otras palabras, lo queremos todo facilito y rapidito, ¿cierto? Facilito y rapidito. Como el que llegó corriendo al templo y diciéndole, Señor, solamente tengo 5 minutos para que resuelvas mi problema. Si no puedes resolverlo en 5 minutos, mejor olvídalo. Y salió y se fue. Qué maravilla, ¿no? Porque queremos todo facilito
ir rapidito. Ahora, escuche, cuando Eliseo dijo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne será restaurada y serás limpio. ¿Qué estaba diciendo aquí el profeta? ¿O qué nos estaba enseñando, o qué nos está enseñando aquí el profeta cuando dijo, tu carne será restaurada y tú serás limpio? ¿Qué nos está enseñando aquí el profeta? Que la intercesión es profética. Le dijo, tu carne será restaurada y tú serás limpio. Nos está diciendo a nosotros que la intercesión es profética. O sea, él estaba hablando antes de antemano le estaba diciendo lo que le iba a pasar si él obedecía. Si él iba a hacer lo que le estaba diciendo el profeta. Ahora, ¿qué tenía que hacer Naamán? Creer y obedecer. Eso era lo que tenía que hacer. Creer lo que el profeta le estaba diciendo y obedecer. Que no era como él quería que fuera. Pero, aparte de esto, de creer y obedecer, de someterse, Naamán tenía que dejar algo o tenía que quebrantar algo. Y era su orgullo de general, porque él era el general del ejército de Siria. Y como era el general, entonces el primer impedimento para recibir su milagro, este hombre, era su orgullo. Ese era el primer impedimento que él tenía. Porque recuerde que cuando llegó a la puerta de la casa del profeta, él dijo, ¿cómo es posible, en otras palabras, cómo es posible que me manda un mensajero para decirme lo que tengo que hacer? ¿Acaso no sabe quién soy yo? En otras palabras, eso era lo que estaba diciendo. Yo soy un general. Yo soy un hombre prestigioso. ¿Por qué no viene él mismo? Y es lo que dice el texto. Yo estaba esperando que saliera él, pusiera su mano y listo, fuera, sano de la lepra. Y para colmo, todavía peor, me dice que vaya al Jordán. Eso era lo que estaba diciendo este hombre. O sea, su orgullo lo hace expresar todo esto, lo hace manifestar estas palabras. Eso estaba impidiendo que él recibiera su milagro. El Salmo 138, versículo número 6, dice que el Señor al altivo lo mira de lejos. ¿Y atiende a quién? Al humilde es al que él atiende. Al altivo de lejos. Al humilde atiende. Dice el Salmo 138, versículo 6. La palabra atender significa ser beneficiario de todo lo que Dios tiene para mí. Eso significa atender. Ser beneficiario de todo lo que Dios tiene para mí. Entonces, el humilde siempre será beneficiario de todo lo que Dios tiene para él. En este caso, Naamán, con su orgullo, no podía ser un beneficiario de lo que Dios le quería dar. Por su orgullo, porque su palabra dice, al orgulloso él lo mira de lejos. Entonces no podía recibir ningún beneficio este hombre de parte de Dios, Naamán. Ahora, creo que con este ejemplo le queda claro el principio citado
de que la intercesión tiene que ver con escuchar y declarar lo que el cielo está diciendo. Amén. ¿Qué le declaró Eliseo? Lo que el cielo estaba diciendo. Ve y lávate 7 veces. Eso le dijo el cielo. ¿Qué le declaró la muchacha a la esposa de Naamán? Lo que el cielo le dijo. La muchacha recibió de parte de Dios y le dijo, dígale a su esposito que vaya donde el profeta que está en Samaria. O sea, es un proceso. Y el profeta, cuando él fue, le dice lo que ya dijimos, que vaya y se lave. Ahora, escuche, Dios no solo quiere darnos cosas a nosotros y ya. Dios, repito esto, Naamán quería que el profeta saliera, dijera, sé sano y fuera, vete para tu casa. No, porque Dios no solo quiere darnos cosas para satisfacernos a nosotros. No, el Señor, Dios, nuestro Padre Celestial, Él quiere siempre trabajar en nuestro hombre interior. Por eso, entonces, es que nosotros necesitamos procesos, porque lo de Naamán era un proceso. 7 veces en el Jordán no era como él quería, magia, como quería, no, es proceso. ¿Por qué? Porque Dios quiere trabajar siempre en nuestro hombre interior. Amén, iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Así es Dios. Eso es lo que quiere hacer Dios en nosotros. Por eso le dijo a Naamán, ve porque quiero quebrantar tu orgullo. Te quiero convertir en un general, pero humilde. Porque eso es lo que Dios quiere. Entonces, intercesión es escuchar antes que hablar y declarar lo que escuchamos. Y cuando nosotros escuchamos lo que el Señor nos está diciendo, como escuchó el profeta, como escuchó la muchacha, si escuchamos, ¿cómo lo vamos a declarar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Sin fuerza, dudando. Elías no dijo cuando Dios le habló, parece que estoy escuchando una lluvia. Rey, parece que ya como que quiere llover. Tengo un presentimiento, tengo un leve sentir. No. ¿Qué le dijo el profeta al rey? ¿Qué le dijo Elías? Escucha, rey, prepárate, alístate, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. O sea, le habló con convicción, con seguridad, con fe. Y lo mismo hizo la muchacha. La muchacha no le dijo a la mujer, me parece que si va allá el profeta, que de pronto él lo va a sanar. Dígale que haga el intento. A ver, no. Él lo sanará de su lepra. Con convicción le habló, con seguridad le habló también esta muchacha a la mujer de Naamán. Entonces, ellos hablaron con la convicción que Dios quiere que nosotros hablemos, con la certeza con la que Dios quiere que hablemos, porque la intercesión
la intercesión se fundamenta ¿en la qué? En la fe. La intercesión se fundamenta en la fe. Y la oración es decir lo que está en el corazón. Como cuando preguntamos muchas veces, ¿qué es oración? ¿Y qué generalmente respondemos? ¿Qué es oración? Es hablar con Dios. Eso es lo que respondemos. ¿Qué es oración? Hablar con Dios. Eso es lo que respondemos. O sea, oración, decimos lo que está en el corazón. Como cuando usted de pronto en la mañana se levanta, si lo hace, dice, Señor, gracias por este día. Tú eres maravilloso, Señor. Tú eres misericordioso. Gracias por tu misericordia en mi vida, Padre Celestial. Hoy, Señor, quiero que también bendigas mi día. Quiero que me guardes. Y quiero que guardes a mi familia. ¿Qué está haciendo? Está diciendo lo que está en su corazón en ese momento. Ese es parte de la oración. Pero intercesión es más allá. Y es lo que hemos dicho y lo que estamos diciendo hoy también. En tercer lugar, número 3. ¿Cuál es el requisito fundamental para interceder? ¿Cuál es el requisito fundamental para interceder? Tener fe. Ese es el requisito fundamental para interceder. Tener fe. Y aquí tenemos que citar otro pasaje del Nuevo Testamento en esta ocasión. Evangelio según San Juan, capítulo número 11. El texto de la resurrección de Lázaro, hermano de Marta y de María, que muchos conocemos. Juan capítulo 11, versículo 21 al 25. Vamos a leer estos textos. Dice que Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Versículo 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Versículo 25, y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, cada vez que Marta le decía una ignorancia en su naturaleza carnal, el Señor quebrantaba eso con una palabra de fe, con una palabra de confianza para Marta. Pero no estaba entendiendo lo que el Señor le estaba diciendo en este momento. Entonces, cuando Jesús, en este texto, le dijo a esta mujer, Marta, tu hermano resucitará, porque yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor aquí nos está enseñando una vez más la fe de un intercesor. Eso es lo que nos está enseñando el Señor aquí. Fe de un intercesor. Porque el Señor, recuerde, es un intercesor. El Señor, como intercesor, ¿qué estaba haciendo? Estaba profetizando. Tu hermano resucitará, porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estaba profetizando porque la intercesión es de fe, la profecía implica fe. Entonces el Señor estaba declarando antes de, ¿cierto? Eso era lo que estaba haciendo Jesús. Antes de, como profeta, porque recuerden que el Señor Jesús también es profeta. Entonces le estaba diciendo, antes de, en lugar del Padre, le estaba diciendo, Él resucitará a esta mujer que estaba confundida e incrédula. Bueno, algo de pronto comprensible por la situación. El Señor no le dijo a Marta, bueno, Marta, hagamos el intento. La verdad es que yo no he resucitado todavía ninguno, pero vamos a probar con Lázaro a ver si de pronto él resucita y ustedes
quedan contentas y se va el dolor. Vamos a hacer el intento. ¿Eso le dijo Jesús? No. Jesús no le habló, lo intentaré, lo voy a probar, de pronto, a lo mejor, quizá, no sé, vamos a ver. No, el Señor no le dijo así a esta mujer. Escuche, el profeta de Primero de Reyes 17, capítulo 17, Primero de Reyes, versículo 14, él no le dijo a la mujer viuda, hazme una torta a mí primero y luego harás para tu hijo, porque si tú haces así, de pronto Dios, viendo tu buen corazón que atiendes a un profeta, puede tener misericordia y te va a dar más. ¿Por qué no lo intentas? Prueba a ver. No, el profeta no le dijo así. ¿Qué le dijo el profeta a la mujer viuda? El Dios de Israel ha dicho, la harina de tu tinaja no va a faltar, ni el aceite de la vasija va a disminuir hasta que Dios haga llover sobre la tierra. ¿Cómo le habló? Con convicción, con seguridad. Él estaba declarando una palabra a esta mujer. Si ella obedecía, así se iba a efectuar. Si ella, a través de la palabra que le estaba transmitiendo el profeta, quedaba habilitada, facultada porque creía, entonces eso era lo que iba a pasar. Y como ella creyó, quedó habilitada para recibir la bendición, ¿cierto? Como sigue diciendo el texto. Entonces, aquí vemos nuevamente la fe de un intercesor. Ahora, el profeta y el Señor declaran lo que el cielo está diciéndoles a ellos que diga, porque intercesión es profética. Las palabras intentar, las palabras probar, voy a ver, a lo mejor, de pronto, esas no son palabras que están en el léxico de un intercesor, no, porque el intercesor ¿es de qué? De fe. El intercesor es de fe. Entonces el Señor Jesús dijo con convicción a Marta, tu hermano resucitará, porque el que cree en mí, lo que esté muerto, vivirá. Pregunta, ¿qué piensas que está muerto? ¿Qué piensas que está muerto? No sé, en tu vida, en tu casa, en tu familia. Segunda pregunta, ¿crees que tu Señor puede resucitar eso que consideras perdido y muerto? ¿Crees que tu Dios puede resucitar eso que has considerado perdido o muerto? ¿O eso de lo cual un día dijiste, ay Señor, ya no espero nada? ¿Crees? Juan 11, nuevamente versículo 39 al 44. Juan capítulo 11, versículo 39 al versículo 44. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor,
para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, quitadle, desatadle y dejadle ir. Qué tremendo lo que vemos en este texto, estas palabras del Señor Jesús. Cuando Jesús dijo, quiten la piedra, está hablando de fe de un intercesor. Quiten la piedra. Quizás los que estaban ahí, Señor, pero... Incluso, ¿qué dijo Marta? Señor, ya hiede. Como diciéndole, Señor, ni se te ocurra quitar la piedra porque aquí nos vamos a desmayar. No del poder de Dios, sino de la dentina del muerto. O sea, Señor, no. El Señor, ¿qué dijo? Quiten la piedra. Quite la piedra. Fe de un intercesor. Quizá el Señor en esta mañana te está mandando a decir que digas que quiten la piedra. ¿Cuál piedra? Tú sabrás cuál es la piedra. El Señor te dice que ordenes que sea quitada. Pero si lo haces con fe, la piedra va a ser quitada. Pero si tomas la actitud de Marta, no Señor, no Señor, no, ni para qué voy, ni para qué le digo, no. Qué creyente, ¿cierto? Impresionante. Quitad la piedra, dijo el Señor. Y Marta dijo, y he de ya, Señor. ¿Acaso has dicho eso? Aquí no hay nada que hacer. ¿Y qué le respondió Jesús? No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Amén. ¿Por qué no se lo das fuerte que es para el Señor? Si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. El Señor dijo, versículo 41 y versículo número 42, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el enfermo y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Gracias te doy, dijo el Señor, por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. El Señor estaba declarando con anterioridad el milagro. Antes de, como profeta, como intercesor, antes de, Él lo declaró, ¿cierto? Eso es lo que está enseñando. Fe de un intercesor. La intercesión tiene que ver con fe, porque la fe es la que te hace avanzar, es la que te hace ir hacia adelante en oración para que tú puedas interceder. No importa lo que estás viendo, no importa lo que esté pasando a tu alrededor, no importa lo que estés percibiendo, incluso con tu olfato, porque Marta percibía con su olfato natural que el cuerpo de Lázaro, su hermano, estaba ya descompuesto. Lo pudo percibir. ¿Acaso el Señor le dijo, sí, Marta, tienes razón, lo siento, lo intenté? Yo te lo había dicho, Marta, que vamos a intentarlo a ver. No, el Señor no le dijo eso a Marta cuando Marta le dijo estas palabras. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Eso le dijo el Señor. Y entonces el versículo 43, el Señor intercediendo, clamó a gran voz diciendo, Lázaro, ven fuera. ¿Y salió Lázaro? Amén. Inmediatamente respondió. El intercesor, si quiere ver fruto, tiene que vencer todo lo natural. Si quieres ver fruto,
como intercesor, tienes que vencer todo lo que te rodea, que te está diciendo que humanamente es imposible. Aquello que los hombres dicen, eso no tiene solución, no se puede resolver. Pero si quieres establecer el reino, tienes que pararte firme en la fe. El Señor quiere fortalecernos en la fe y quiere afirmar esa fe en nosotros como a estos hombres, porque la fe en los últimos tiempos que estamos viviendo, la fe se va a enfriar. Y es por eso que vemos mucha incredulidad, mucha desidia, mucha apatía, mucho espíritu de estupor, de sopor en medio del pueblo que le cree a Dios, o que cree en Dios, mejor dicho. Porque si está envuelto en ese espíritu, entonces no le está creyendo a Dios. Y eso es lo que está pasando, entre muchas otras cosas, en este último tiempo. Por eso fue que el Señor cuestionó a los discípulos en Lucas 18, versículo 8, y nos cuestiona a nosotros como iglesia también, diciendo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces la pregunta es, ¿cómo está tu fe hoy? ¿Hay convicción en tu corazón para decir con fe lo que el cielo está diciendo? ¿Hay seguridad para declarar eso en tu corazón como creyente, como hijo de Dios? Colócate de pie, por favor.